Bueno, señores, son las 10:35 minutos y hemos culminado una entrevista interesantísima acá con el senador Félix Bautista. Sacarle un asiento a Félix Bautista aquí, fijo. Un segmento cómo hacer política. Así es. Mira, vámonos de inmediato, aprovechando el tiempo. Si Susana dijera que pongamos el sillón al lado de José Luis y en medio de Fernando. Ajá. Bueno, vámonos de inmediato con nuestros compañeros y esta ronda de comentarios, y de inmediato nos vamos con Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez y en él a todo el equipo, porque voy en corto. Voy a hablar de la sociedad violenta dominicana, en donde hemos perdido el control de la violencia en nuestro país. No obstante, permítanme previamente saludar de forma encarecida y felicitar a Eduardo Sanz Lobatón por el extraordinario foro seminario que está haciendo para fortalecer lo que es el combate contra la práctica ilícita de comercio en toda la región. Se está desarrollando los días 19 y 20, es decir, hoy y mañana, en el Hotel Sheraton, un seminario de corte internacional donde la Dirección General de Aduanas reúne a la mayoría de autoridades y entendidos en la materia, tanto sectores aduanales, cuerpos castrenses, como mecanismo jurisdiccional, para combatir este problema, este flagelo que afecta a las arcas del Estado, como es el comercio ilícito y lo que es la práctica desleal. El propósito de esto es evitar justamente la evasión y la ilusión fiscal que muchos santos empresarios practican en el país, también evitar el desequilibrio de la competencia en el mercado interno y evitar la amenaza a la seguridad económica de la República Dominicana. Tendrá la participación este seminario de autores y actores como Jerry Berenice, que es la directora de la parte de persecución del Ministerio Público, María Elena, la hija de Chu Vázquez, que está en Procompetencia, que es directora nacional de defensa de la competencia, también Circe Almanzar, y por supuesto lo que es Ana Linda Solano, exdirectora de la Policía Económica y Financiera de la Fiscalía de Colombia, como Esteban Gaudici, que es asesor de la Alianza Transnacional para combatir el comercio ilícito. Extraordinario por parte de Eduardo Sanz Lobatón. Excelente. Ahora bien, debo decir que así como veo con buenos ojos y optimismo la labor del gobierno del presidente Abinader en el marco de aduanas, de turismo y de otros aspectos como este tema del seminario, siento que en República Dominicana se ha perdido el control de la violencia. Y el violento solamente entiende con violencia. Por tanto, a Joel el golpeador y a los haitianos violentos, el Estado debe dar un castigo ejemplar sin clemencia. Y me explico. 3 titulares solamente. Primero, estudiantes se hacen de trompadas en Rancho Arriba, 18 de noviembre 24. Joel golpea a ex suegra hasta dejarla casi muerta porque su ex pareja no quería volver con él. Moca, 18 de noviembre 24. Haitianos golpean médico en Darío Contreras, Santo Domingo Este, 18 de noviembre 24. Estamos hablando de que en un solo día, 3 hechos incalificables de violencia. La sociedad dominicana perdió el control de la violencia. Según las Naciones Unidas, la violencia es todo acto, sea psíquico, sea verbal, sea físico, que agrede a uno o a muchos por parte de uno o de muchos. En esa dirección, la violencia no está en lo que es el gen humano originalmente, lo generan condiciones externas que inducen al ser humano a esto. Por eso hay más de 15 tipos de violencia, sexual, psicológica, todo tipo de violencia. Pero siempre hay 3 roles fundamentales. Lo que es el violento, que es el agresor, ¿verdad? Está la víctima y está el espectador. En esa dirección se habla en varias teorías sobre la violencia de que toda la combinación de valores, usos y costumbres son los que generan los patrones de violencia en la sociedad. Pero siempre está presente esta trilogía: el contexto histórico-social, el desequilibrio de poder y lo que son las relaciones interpersonales en el marco de lo cultural. Entonces, cuando usted habla del contexto social, está hablando de la virtud, el valor, lo que es el vicio social, el desequilibrio de poder, los que tienen más, los que tienen menos, el tema de las minorías y étnicas migrantes y las relaciones interpersonales, cómo se relaciona la gente en un contexto de una cultura específica. No es lo mismo cómo se relaciona un dominicano que un musulmán. Entonces, ante esta realidad, ¿cómo viene el tema? Tomemos el ejemplo de este maldito que golpea a esta pobre vieja, su ex suegra, hasta casi matarla. Histórico social, rol de macho, rol de hembra.
porque esa mujer tiene un papel en la sociedad y ese hombre tiene su papel en la concepción tradicional de este. Desequilibrio de poder, el hombre, el macho, es el dueño de esa hembra, que es propiedad. Rol de propietario, rol de propiedad. Y las relaciones interpersonales en el marco de la cultura, sobre todo de la cultura del dembow, intolerancia al rechazo y a la burla. Entonces, el rol, ¿cómo es? Joel, el victimario. La vieja, la víctima, y la comunidad, que muchas veces agita, es la espectadora. ¿Cuál es la reflexión? Que la sociedad dominicana perdió el control de la violencia. Y esto demanda acciones a mediano plazo por un lado, y en acciones urgentes para recuperar el control por otro lado. Acciones a mediano plazo, establecer el control de los códigos sociales. Aquí no podemos seguir teniendo narconovelas que promocionen violencia. Aquí no podemos tener un tema de que la resolución pacífica de conflictos, atención a Aníbal Díaz en la salud mental, es visto como ser o sinónimo de pendejo. Aquí no podemos tener que el supuesto irrespeto, como promueve el dembow, es tabla, piso y muerte, porque los códigos sociales de la sociedad de ayer eran más civilistas. Y recuerdo que, por ejemplo, el anuncio de Don Ron, cuando el matatán era la excepción condenada por la sociedad. Hoy la sociedad dominicana está llena de matatanes, por eso hay tanta violencia en sentido general. Ahora bien, esto hay que recodificar socialmente a la sociedad. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que aumenta la necesidad de controles urgentes de la violencia. Y para esto, por ejemplo, lo primero es la disuasión. El violento solamente entiende con violencia. Y no podemos permitir, ni en nombre de códigos procesales, ni de garantías de derechos humanos, garantizarle derechos humanos y procesales a un impetrante, a un maldito como este que golpeó a esa pobre vieja. ¿Cómo diablo le vamos a garantizar derechos a un ser que no se puede llamar gente, que es capaz de agredir a lo más tierno que hay después de un niño, de un bebé, que es un viejo? Coño, abusador. Pero también el Estado requiere acción inmediata, porque ¿cómo vamos a permitir que un grupo de haitianos le entre a trompada a un médico en un recinto de atención de salud dominicano? Eso es imperdonable, eso no se puede permitir, porque cuando no hay un castigo ejemplar, eso se convierte en un incentivo para poder replicar esa conducta de violencia. Entonces, en conclusión, ante una situación extrema de violencia, se requieren medidas extremas de solución. Y en el caso del violento, solamente teme a la violencia. Por eso concluyo diciendo que a Joel y a los haitianos violentos, el Estado debe darle un castigo violento ejemplar. Dicho en buen dominicano, aparte de cárcel, a estos dos malditos, tanto a los haitianos como a Joel, hay que darle una golpeada pública que sea ejemplar y sin par. Ahí se lo dejo.